Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a todos y a todas. En este momento, en este auditorio Beatriz Perocio, vamos a contar con la presencia siempre valorada por nosotros de una entrañable colega a quien queremos muchísimo, no solamente porque significa en cada una de sus exposiciones lo que trasciende, sino porque además la consideramos amiga de nuestra institución de la Federación. Ella es Alicia Stolkiner. Alicia es licenciada en Psicología, hizo su formación en Salud Pública en la Escuela de Salud Pública de la UBA. Previamente cursó una maestría en Psicología Clínica de la UNAM, es doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, profesora titular regular de Salud Pública y Salud Mental de la Facultad de Psicología, profesora del doctorado internacional y de la maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús, de la maestría en Salud Mental de la UNED y otros posgrados nacionales y extranjeros. Dirige la maestría en Infancias y Juventudes de la UADER y ella nos va a deleitar, como siempre, con una conferencia que lleva por título La resistencia de la vida y lo comunitario hoy. Adelante, Alicia. Buenas tardes, es un gusto, un placer y realmente un honor que me hayan invitado para compartir este espacio con ustedes. Valoro mucho la actividad de la FEPRA, lo tenemos que valorar más todavía, les debo recordar detalles de cómo hemos seguido participando y la FEPRA ha intervenido en más de una oportunidad para facilitar nuestras prácticas, para gestionar que nos incluyeran en el PMO, para gestionar en el 2020 también la posibilidad de reconocimiento del trabajo virtual, o sea que como profesionales y en el campo profesional les debemos un gran agradecimiento. Y voy a tratar de comenzar diciendo, antes voy a hacer una aclaración, hasta diciembre de este año, del año pasado, fui profesora titular de la Cátedra de Salud Pública y Salud Mental, ya no lo soy, porque llegué a la edad jubilatoria y justamente esta mañana estuvimos haciendo el pasaje de iniciación de la enseñanza virtual con la nueva profesora adjunta a cargo y con el equipo docente. De todas maneras, ha sido una experiencia maravillosa poder participar durante tanto tiempo de la generación de un colectivo muy potente, que es algo de lo cual quiero hablar, porque había pensado centrar mi exposición en por qué puse este título que tenía que ver la resistencia de la vida. Porque hace muchos años, cuando empezamos a trabajar en el campo de la salud mental, solía decir que había un antagonismo fundamental de nuestra época, esto está planteado inclusive en los primeros trabajos, un antagonismo central entre los procesos de objetivación y los de subjetivación, donde los procesos de objetivación, así llamados, que después se manifestaban en nuestra práctica, estaban fuertemente ligados a la colocación de las vidas, y en ese momento decía de las vidas humanas, pero ahora voy a decir de las vidas y de la vida en general, en el lugar de objeto destruible en todo caso, o reducible en todo caso, bajo los fines de una especie de avalancha loca de concentración de riqueza y de poder que estaba sucediendo en esa etapa del desarrollo de lo humano en la Tierra, ¿no? Ya en ese momento se producía ese pasaje que se produjo a partir de la crisis de los 70, de los modelos de estados sociales en Occidente, de la idea de políticas sociales redistributivas como forma de mantenimiento de un cierto orden social, de la producción de la concentración de riqueza basada en la producción, a la financiarización de la economía, la que así se llamó la globalización, y una concentración abismal, pero además una ruptura, un intento de ruptura bastante falaz entre la producción de riqueza por vía de lo financiero y la producción de riqueza por vía de lo productivo. Y en todo caso, ahí, en la producción, es donde está en juego la vida, ¿no? Y por cierto, un avance genérico sobre la naturaleza, que la modernidad construyó
una especie de androcentrismo, el centramiento en el hombre, considerado como esto que está en el techo de la Capilla Sixtina, ¿no? Dios consagrando a Adán, ¿no? Una cierta idea de que la naturaleza, no solo el hombre estaba por encima de la naturaleza, sino que la naturaleza es una especie de recurso, así se llamaban recursos naturales, al cual se podía explotar de manera infinita y sin costo, ¿no? Y sin embargo, hoy en día hay muchos pensadores que cuestionan este modelo mismo y que lo cuestionan proponiendo una serie de descentramientos, de centros que estaban pensados como tales. Después voy a tomar esto. Y fue cuando empezábamos a pensar estos modelos, este polo de la objetivación, y llamábamos como polo de subjetivación, y no sé si es correcta la palabra, pero servía para pensar a todos aquellos movimientos, aquellas apariciones de colectivos, aquellas formas de pensar o repensar la vida que iban apareciendo también simultáneamente, que hacían un eje central, justamente, o ponían un eje central en la defensa de derechos, y acá me voy a centrar de qué hablo cuando digo defensa de derechos, no es una cuestión jurídica, es una cuestión de que nadie, ningún ser humano, y casi podríamos agregar ni la vida misma, sean colocadas en el lugar de objeto o de mercancía. En medio de ese proceso global de mercantilización, nosotros señalábamos este otro polo que tendía a profundizar ideas de derechos, a reconocer personas que no estaban colocadas en el lugar, en el campo de la salud mental, todo lo que fue el movimiento y lo que sigue siendo el movimiento en el cual se abreva la Ley Nacional de Salud Mental de colocar a personas que estuvieron en situación de excepción en el lugar de derechos, lo que es el movimiento, impresionante movimiento en este siglo, de los derechos de las mujeres y de la diversidad de género, lo que ha sido el reconocimiento de los niños y niñas y adolescentes como sujetos de derecho, lo que es la aparición de nuevo en escena, pese a haber estado ocultos de los pueblos originarios y sus culturas, y en este momento, debo decir, esto adquiere como una dimensión máxima, ¿no? Esto, a partir de este episodio catastrófico, digamos, que precipitó de manera veloz el desorden de un sistema que ya estaba en un altísimo nivel de inestabilidad, eso es lo que estamos viendo hoy en el sistema mundo en general. Nosotros a partir de eso, o como parte de eso, se visibilizan o se empiezan a visibilizar aspectos, culturas, formas de subjetividad, etcétera, que estaban invisibilizadas, y aparece por un lado una tensión entre este polo objetivante y de concentración que es capaz de pasar por encima, digamos, de todas las condiciones de vida, e inclusive de las condiciones de vida misma, o de la vida misma, en términos de una especie enloquecida de concentración, y este otro polo que es la aparición de todos estos actores que ponen otras voces, otras formas, se proponen otros mundos posibles u otras formas de sociedad posible. Ahora, cuando veníamos trabajando todo esto, fue que comenzamos a entrar en un método, una metodología de análisis de dimensión interdisciplinaria, obviamente, del cual nosotros con nuestras herramientas sí hemos centrado nuestra intervención en pensar la dimensión del sufrimiento psíquico dentro de un análisis más global que incluía la dimensión de lo económico, lo institucional y la vida cotidiana. Con estas herramientas hemos estado trabajando, tratando de pensar este periodo y también los anteriores. ¿Por qué me quiero centrar entonces en algunas observaciones y en algunos desafíos que tenemos particularmente a partir de ahora? Leí esta mañana, antes quiero decir, hay un trabajo que se hizo alguna vez en la cátedra de epistemología genética que es sobre la formación del pensamiento político del niño, ¿no? Que me pareció muy interesante y sobre todo muy interesante para discutir con aquellos que planteaban que la política debía estar fuera de la escuela. Pero siempre me ha hecho recordar un cuento infantil que circulaba en México cuando yo era pequeña,
que era sobre un rey, y creo que he hablado de este cuento. Es un cuento muy extraño, a mí me impresionaba mucho cuando era niña, y circulaba en discos, los discos que se escuchaban en las casas. Era un rey que tenía una voracidad tan extrema que empezó a comerse toda la comida del reino mientras los súbditos pasaban hambre, y en algún momento se acaba la comida y entonces hace la última recolección de comida es de las nueces de las ardillas. Eso me acuerdo, el sonido de las ardillas. Y cuando empieza a comer las nueces una por una, sin embargo, ya está tan gordo, tan hinchado, que todo el mundo está observándolo pensando que va a estallar. Y cada vez que come una nuez dice, va a estallar, va a estallar, va a estallar, hasta que estalla, ¿no? Bueno, uno tiene la sensación de que hemos llegado a una circunstancia en la cual exactamente esto está por estallar, ¿no? Pero volviendo entonces a nuestras modestas prácticas y lo que hemos logrado hacer con ellas, ¿no es cierto? Y cuando digo nuestras modestas prácticas, digo modestas porque son prácticas individuales, porque hemos tratado de sostenerlas y de mantenerlas en condiciones muy adversas, ¿no? Debo decir que lo primero, hoy cuando me despedía en relación a las prácticas y me despedía de los alumnos, porque volví a la facultad para tener por lo menos una entrada en este reinicio presencial, pero además cuando tuve recientemente que darle la bienvenida a los alumnos de Psicología de la Universidad de La Plata y de la Universidad Rosario, ¿no es cierto? A todos ellos y ellas les dije que era una generación que iba a tener un desafío impresionante, que es el desafío de revisar los marcos teóricos, de revisar los marcos conceptuales, de revisar las herramientas con las cuales nosotros venimos trabajando a partir de todo el proceso de conmoción y descentramiento epistemológico, teórico y mundial que está sucediendo, ¿no? Me voy a detener un poco para tomar tres ejemplos de qué hablo cuando hablo de la crisis y de la precipitación y del descentramiento, ¿no es cierto? Uno de ellos es cómo ha sido la evolución de las pandemias en este periodo. En realidad la primera fue en 1980, ya es por desequilibrio de contacto con la naturaleza, que es la de SIDA. En el 81, ahí ya instalada y reconocida como enfermedad pandémica, deja, sin embargo, pone en revulsión una serie de supuestos, pone en revulsión lo que había sido una apertura de la sexualidad, incluyendo de nuevo una ligazón entre sexualidad y muerte. Le van a seguir otras como la gripe aviar, el ébola, la pandemia del 2009, etc. A su vez, comienzan las enfermedades reemergentes, dengue, fiebre amarilla y la aparición de enfermedades nuevas que son viejas pero que son resistentes, como la TBC. Y se instala una especie de morbimortalidad por estilos de vida, por ejemplo, por obesidad, por consumo, por sedentarismo, etcétera, que vienen a convivir con las enfermedades de las carencias extremas de grandes grupos de población. También y simultáneamente empieza un fenómeno cada vez más agudizado, que es el desplazamiento de millones de personas con el sufrimiento consecuente por la guerra, el hambre o las persecuciones varias. Mientras tanto, estalla en Europa un fenómeno que yo llamo metafóricamente matar a la madre. O sea, el fenómeno del endeudamiento va llegando a países que formaban parte del complejo europeo: Grecia, Portugal, Italia, Grecia y España, caen en una crisis importante de deuda. Grecia es prácticamente sacrificado el proceso democrático de Grecia, ahí donde nació, en la obligatoriedad del pago de una deuda, la mayoría de la cual era por armas, debo decir, armas para que le compraba a su vez a los fabricantes de los mismos países a los cuales le debía. Pero además pasa un fenómeno muy curioso, que es una forma masiva de degradación de aquellos que caían en esa desgracia.
Los países que formaban parte de ese proceso eran, como lo dije, Portugal, Italia, Grecia y España. Pero para agruparlos, para hacer una sigla, los pusieron en ese orden, y España es Spain en inglés. Entonces los llamaban pigs, que quiere decir cerdos. Y curiosamente se culpabilizó, entre otras cosas, a los griegos por no ser buenos trabajadores. Empezaba también a profundizarse un discurso de profunda diferenciación entre lo que diría Judith Butler, vidas que pueden ser lloradas y vidas que no merecen ser lloradas, vidas que no se consideran como vidas humanas. Esta diferenciación que existía previamente y que es una diferenciación entre subjetivación y objetivación se precipitaba de manera cada vez más veloz y más instalada en discursos generados inclusive desde centros y núcleos de poder. Y ahí empieza, podría decir, se precipita también en el campo de la salud, y particularmente de la salud mental, este fenómeno que es la medicalización, la mercantilización y la medicamentalización, que también tenemos en este momento planteado en una importante tensión. A partir de la década de mediados del siglo pasado, cuando se configura el complejo médico-industrial, que después será además financiero, hay una parte del mismo que va a centrarse en la producción de psicofarmacología, la aparición de los primeros psicofármacos, cumple una función en la apertura de los espacios psiquiátricos, pero posteriormente hay un avance que parte del mercado de medicamentos para su uso al mercado de medicamentos para su consumo. Y esta diferencia la marca en los 90 la aparición del Prozac, ¿no? La famosa pastilla de la felicidad. Es ahí donde la psicofarmacología las productoras de psicofarmacología intentan hacer un avance de mercado que vaya mucho más allá de las psicopatologías preexistentes. Y para ello era necesario un doble funcionamiento. Un funcionamiento, por un lado, de extender el consumo como parte de la vida cotidiana, ¿no? Y el otro, un funcionamiento por la vía de aumentar la cantidad de patologías a las cuales se brindaba respuesta medicamentosa por un proceso que se llamó disease mongering, la creación de enfermedades, ¿no? Esta creación de enfermedades tuvo su máxima expresión con el DSM-5, que viene a reemplazar el DSM-4, y el pasaje desde la categoría enfermedad a la categoría trastorno con el cual y el espectro, trastorno del espectro autista, con el cual se logran una serie de cuadros ampliamente difusos de los cuales se da por supuesta una supuesta base orgánica a la cual se responde medicamentosamente. Este modelo terminó influyendo fuertemente en la mayoría de las prácticas, porque además permitía la adecuación, después voy a decir cómo terminó, permitía la adecuación de la práctica profesional, diagnóstico, prescripción, tratamiento, etcétera, debía entrar en una posibilidad cuantificable, tecnificable y protocolizable a los fines de adecuarla a la forma de aseguramiento con que se pensaba estructurar prácticamente todos los sistemas de salud del mundo, pero que tenía como modelo norteamericano centrado en un sistema de salud cuyo eje fundamental son seguros privados, individuales o familiares de salud. Entonces las aseguradoras tenían que tener una cierta seguridad, las aseguradoras siempre quieren tener seguridad, una cierta seguridad sobre aquello que se brindaba como cobertura. A su vez, una vez que la corporación, porque el DSM-5 lo produce una corporación, digamos, de
de un solo país del mundo, la Asociación de Psiquiatras Americanos, una corporación de un solo país del mundo, produce esta nueva categorización de enfermedades psiquiátricas, pero la cantidad de enfermedades que plantea y la cantidad de tratamientos que plantea fue inaceptable desde la lógica del costo que eso tendría para los aseguramientos, y entonces recibió una crítica muy feroz y no fue aceptado en su momento por el Instituto Americano de Salud Mental. Sin embargo, simultáneamente se fue expandiendo esto por la vía de la intervención de la OMS, y acaba de salir el CIE 11, que estuvo a punto de incorporar la vejez como enfermedad. Y este paquete viene acompañado también de propuestas tecnificables de tratamientos terapéuticos. No voy a entrar en la discusión estricta de campos de prácticas, etc. Lo que digo es que el origen de buena parte de este discurso y de esta construcción es un origen en el cual la prestación de servicios, la rentabilidad de la prestación de servicios, la confluencia entre el conflicto entre algunas corporaciones y aseguradoras, etc., termina determinando que se trate de construir una categorización universal de problemáticas de salud mental en términos patológicos para el conjunto de la humanidad. Esto aterriza posteriormente, y está aterrizando posteriormente, e hizo mucho ruido alrededor de la problemática de lo que tenemos que analizar como sufrimiento psíquico de la pandemia. Esto estaría en la otra línea de lo que plantea la Ley Nacional de Salud Mental, cuando la Ley Nacional de Salud Mental se sitúa específicamente en trabajar con la categoría de sufrimiento psíquico y, por lo tanto, reconocer que la dimensión del sufrimiento psíquico no puede ser explicada exclusivamente por algo intraindividual y mucho menos por algo intrabiológico, lo cual no significa renunciar a esas dimensiones, sino contemplar las dimensiones completas. Ahora voy a hacer una intervención breve pensando la condición actual en la cual estamos hoy en la Argentina. Esto es un marco general, lo que di. Esta tensión además forma parte de tensiones mucho más amplias. Por ejemplo, hay toda una forma de enfrentar la situación actual frente a la cual se propone una especie de renegación por la vía de busca la alegría individual, por ejemplo. Más que la alegría, busca la felicidad individual, rechazar los momentos de sufrimiento, poner de costado a las personas que tienen algún tipo de padecimiento como tóxicas, etcétera, etcétera, el reemplazo de una actividad donde las personas son acompañadas a encontrar sus caminos por actividades en las cuales se normatiza cómo se debe hacer para vivir. Pero hecha esta salvedad, ¿no es cierto?, me voy a detener en qué momento estamos y qué es lo que hemos hecho en el campo de la salud mental. Debo decir que el campo de la salud mental en la Argentina, como ustedes saben, yo defino la salud mental como un campo de prácticas sociales, no como un tipo particular de salud. Debo decir que el campo de la salud mental en la Argentina tiene una tradición y una construcción importante, con actores que han logrado poner en escena y detener situaciones y transformar situaciones con idas y vueltas, y sin embargo está ahora también en el escenario como uno de los terrenos en disputa, ¿no? Es hoy en día uno de los terrenos en disputa. A mediados de la presidencia del gobierno anterior tuvimos una experiencia muy particular, ¿no? En un momento en el cual estaba cambiando el ministro de Salud, se propuso una reforma, un decreto apareció en escena, un posible decreto reglamentario del Ejecutivo que daba de baja el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental y de alguna manera establecía otro decreto que tocaba inclusive las definiciones básicas de la ley, como la definición de salud mental, y que transformaba arbitrariamente ese campo. Es ese mismo momento en el cual habíamos asistido, yo no, pero hubo un importante encuentro que se llamó Celebrar la Salud Mental, un intento notable por la utilización del discurso de las neurociencias para reducir todo el campo de prácticas nuestras que son comunitarias, sociales,
de formación de red, etcétera, a una intervención centrada en lo neurobiológico. Y en ese mismo momento la respuesta del campo de la salud mental fue tal que produjo la renuncia del entonces director nacional de salud mental y la entrada del nuevo director de salud mental, que respondía mucho más cercanamente a los lineamientos generales de la OPS, de un modo bastante tecnocrático, pero trata de producir procesos de reforma y apertura en el campo de la salud mental. Ese fue un paso, ¿no? Y ahora venimos con un debate venimos con un debate y con una tensión en el campo de la salud mental que refleja tensiones mucho más amplias de la sociedad alrededor de algunos ejes. Básicamente, diría que no es alrededor de algunos ejes, sino básicamente diría es una embestida contra la ley de salud mental que tiene tres componentes: un componente ideológico, un componente corporativo, diría, y dentro de ese componente corporativo también algunos actores que tienen sus propios intereses económicos. Un componente ideológico es ese que forma parte de un discurso social fuertemente centrado en los medios, que necesita preservar como explicación para determinados fenómenos que son de orden social, explicaciones psicológicas, explicaciones individuales psicológicas, o centrar en la locura determinados fenómenos de violencia, etcétera, que suceden dentro de la sociedad. Y, por cierto, que necesita profundamente mantener una diferenciación entre sujetos y vidas que tienen valor y sujetos y vidas que no la tienen. Eso es como el campo ideológico general. El segundo es el campo corporativo, ¿no? O sea, de nuevo, vemos aparecer algunas tensiones corporativas que aprovechan cada circunstancia, cada hecho mediático, etcétera, para decir que la responsabilidad es de la ley de salud mental. Y ahí hay un núcleo, sin embargo, que ha tenido una particular pregnancia en los últimos tiempos, que es el desplazamiento desde las características de las problemáticas tradicionales de la locura a las problemáticas producidas por consumos de sustancias, básicamente, ¿no? Esos episodios protagonizados por personas que tienen consumo de sustancias, que son personas públicas, caso Chano, por ejemplo, que inmediatamente desencadenan, o también hubo un caso de un policía muerto por una persona que estaba con una crisis importante a la cual intentó detener o contener y tenía un cuchillo, ¿no? O sea, también hay de los anteriores. Pero inmediatamente se desencadena alrededor de eso un debate que vuelve sobre la ley que, según ellos, impediría la internación, ¿no? Y la reivindicación de la necesidad de judicializar este tipo de situaciones para que vuelvan a entrar en el terreno casi diría, vuelvan a entrar en alguna manera en el terreno de lo penal y de lo manejable judicialmente, y sacarlas del terreno de la salud o de la salud mental, como hizo la Ley Nacional de Salud Mental, pidiendo inclusive una legislación propia. Al margen de que existen dentro de los actores que están en esta pugna algunos que han sido objetados porque, por ejemplo, hay que revisar cuidadosamente las comunidades terapéuticas, algunas de las cuales pueden tener mucha seriedad en su desempeño, pero muchas de las otras han tenido inclusive muertes por falta de atención médica, etcétera, como lo muestran algunas investigaciones de Galfrey. Al margen de eso, ¿no es cierto?, hay un actor que sin embargo aparece siempre en esto, que son los familiares, ¿no? Y particularmente las madres. La Argentina tiene una institución con respecto a la figura de las madres, que creo, y hoy es 23 de marzo, ha sido institucionalizada y grabada históricamente, y no solo en la Argentina, lo he visto en otros países, a partir de esa impresionante gesta que fue la gesta de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, donde una generación anterior salió a reivindicar la memoria, la verdad y la justicia de otra. Pero esto se repica después. Yo siempre he dicho que los organismos de derechos humanos y la lucha en Argentina por los derechos humanos hizo una irradiación al conjunto de la sociedad. Y esto se repica posteriormente en otras formas organizativas que adquieren
que van sobre otras problemáticas, sobre otros dolores, sobre otras violaciones de derechos, etcétera, ¿no? Y en este caso son las madres que piden o claman por alguien que intervenga sobre el consumo y el deterioro de sus hijos por el consumo. Y es ahí donde se transparenta no la falla de la Ley Nacional de Salud Mental, sino el trabajo que todavía tenemos por delante para instalar los dispositivos necesarios de asistencia frente a este tipo de problemáticas y el debate que tenemos por delante para ver cómo revisamos, cómo estamos trabajando el concepto de riesgo cierto e inminente, y también el debate que tenemos por delante acerca de si la forma es la internación, la forma es la atención ambulatoria, etc. Lo que es seguro, sin embargo, es que la respuesta a esta problemática no es exclusivamente una respuesta de asistencia individual. Es una respuesta, como todas otras, de asistencia centrada en la respuesta global comunitaria. Y acá voy a hacer la última intervención, porque no sé si es posible en una conferencia, pero a mí me gustaría abrir algún tipo de diálogo. La segunda parte de mi intervención tiene que ver con algo que hemos estado trabajando y que venimos pensando a partir de lo de la pandemia, pero que tiene una historización previa, que es cómo se responde a procesos dolorosos y traumáticos colectivos. Esta respuesta a procesos dolorosos y traumáticos colectivos requiere 3 niveles de intervención. Uno es un nivel de intervención reparatoria en el conjunto de la sociedad, por medio de la construcción de discursos, por medio de la construcción de memoria, por medio de la elaboración del arte, de la cultura, etcétera, etcétera. Lo segundo es una respuesta donde está implicado ya el Estado. Esta primera parte no está separada de la anterior, digamos, en todo está implicada como actor fundamental el Estado, una respuesta intersectorial importante por parte del Estado. Y lo tercero es, desde el sector salud, y particularmente desde el sector salud mental, ser un actor más de las respuestas comunitarias, territoriales, abiertas, ¿no? Bueno, esto se complica aún más hoy porque tenemos varios focos de sufrimiento y varios focos de conflicto, además de la situación de la pandemia. En la articulación entre lo económico, lo institucional y la vida cotidiana, uno de los momentos en los cuales iniciamos el uso de esta metodología de análisis fue justamente pensar los procesos de inflación y pensar los procesos de crisis económica. En este momento no tenemos todavía, no estamos, y por suerte espero que no lleguemos en un proceso hiperinflacionario, pero sí estamos en uno de esos momentos en los cuales muere el dinero, ¿no? La angustia producida por la inflación, dice un autor que se llama Ferguson, es como un dolor agudo que cesa y se olvida cuando ha pasado, ¿no? Y sin embargo, ¿no es cierto?, en su momento cuando empezamos a trabajar, o sea, cuando empezamos a trabajar fue la crisis del 89, ¿no es cierto?, lo que vimos en ese momento además fue una serie de respuestas sociales que surgían en muchos casos espontáneamente, tratando de paliar esta situación que se llama, que Ferguson puso su título Cuando muere el dinero. Pero también es cierto que esta circunstancia, en más de una oportunidad e históricamente, ha convocado también fuerzas fuertemente negativas. Entonces, esta es una sociedad que ha atravesado crisis profundísimas, y de cada crisis profundísima ha quedado una huella inscripta en la sociedad, ha quedado un recurso inscripto en la sociedad, que después ha irradiado de alguna manera. Debo decir que, por ejemplo, de la salida de la dictadura y el retorno a la democracia quedó para siempre, o hasta ahora, han quedado la pregnancia de los organismos de derechos humanos. De la crisis
posterior económica y de la crisis del 2001 han quedado, particularmente de la crisis del 2001, han quedado movimientos sociales, que en su momento se llamaron Movimiento de Trabajadores Desocupados, y ha quedado también una serie de prácticas cooperativas, de empresas recuperadas, de organizaciones de vecinos, de organizaciones de participación de vecinos en cosas puntuales, de organizaciones barriales, de formas solidarias entre grupos que están fuertemente excluidos, etcétera. Una red, no siempre tan visible como sus efectos, como el soporte que tiene, que forma parte también de esta sociedad. Y me pregunto, a partir de ahora, qué es lo que va a quedar de esta experiencia que vamos atravesando, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a lograr construir, no solo en términos no solo en términos de sistema de salud, que nos ha conmovido muchísimo. Hay algunas cosas que, debo decir, han pasado alrededor de la pandemia en el sistema de salud que tenemos que pensar. Por ejemplo, desnudó la fragilización de los servicios de salud mercantilizados y simultáneamente su fragmentación. La urgencia fortaleció en algunos casos un enfoque original centrado en lo biomédico. Lo inédito y un punto central en términos de lazo social fue la imposibilidad del contacto de los cuerpos y la forma de recuperación, sin embargo, que se trató de hacer a pesar de ello, muchas veces, y quiero decir en las prácticas en salud se vio, a través de sistemas de tecnologías, de sistemas de comunicación y de imagen, etcétera, que también han quedado inscritas para bien o para mal dentro de eso, ¿no? Y las prácticas de salud mental que tuvieron una serie de desafíos. Por ejemplo, el primero, trabajar siendo afectados por la situación. No había un afuera desde el cual considerar aquello que le pasaba al otro. Lo segundo, cómo incluir más ampliamente en nuestras propias teorías las prácticas de cuidado. Creo que el término, si hay algo que va a quedar instalado ahora, es el debate sobre las prácticas de cuidado. Mantener la atención de quienes estaban previamente en atención y simultáneamente de dar respuesta a las situaciones y las problemáticas de sufrimiento psíquico que se presentaban, y ahora enfrentamos además las que se van a presentar, no solo el aumento de la demanda, sino las nuevas modalidades de sufrimiento que no vamos a poder encuadrar necesariamente en lo que ya sabemos. Y por lo tanto, la necesidad de pensar y diseñar acciones nuevas. Y bueno, en ese campo, ¿no es cierto?, hubo, sin embargo, una posibilidad de mayor integración con las acciones generales de salud que se manifestó en los muchos equipos particulares que trabajaron apoyando simultáneamente a los equipos de salud, pensando en las situaciones de duelo, etc. Creo que nos va a llevar tiempo conceptualizar todo lo que hemos hecho en este periodo, ¿no? Nos va a llevar tiempo conceptualizarlo y pensarlo. Esa es una de nuestras tareas. Y nos va a llevar tiempo también revisar a la luz de esta experiencia muchos de los soportes teóricos con los cuales nos movíamos previamente, ¿no? Revisarlos a la luz de un descentramiento epistemológico, revisarlos a la luz de las limitaciones que algunos mostraron y otros no, revisarlos a la luz de la aparición de nuevos discursos y nuevas prácticas con los cuales hay que trabajar en una lectura que puede ser una lectura crítica, pero también entendiendo de qué actores se trata, aquellos que los producen, a qué se dirigen, de dónde vienen estos discursos, trabajar incorporando las prácticas mismas en nuestras prácticas que las comunidades han sabido desarrollar y sostener justamente en su lucha por la vida, en su lucha por la sobrevivencia. Y finalmente, y con esto voy a cerrar, hoy ha sido un día, como digo, en el cual preferiría tener algunas interacciones. Bueno, y finalmente, quiero señalar que pese a todo, la dificultad de las circunstancias, en algunos lugares, caso de la provincia de Buenos Aires, salud mental ha avanzado mucho, ¿no? Y se ha avanzado en la línea de la implementación de la ley de salud mental. Entonces, la tensión entre la implementación y la implementación de la ley
entra dentro de las tensiones entre objetivación y subjetivación y entra dentro de las luchas de defensa de nuestras prácticas que tenemos hoy en día. Bueno, quiero cerrar diciendo que es un momento y una época particularmente difícil para todas las generaciones, incluyendo para los jóvenes que enfrentan el comienzo. Esto lo he tenido que darle ingreso, y saludo el ingreso a varias universidades a los estudiantes de psicología, que es una época particularmente difícil, es una época que tiene como posibilidad varios futuros, es un periodo de final abierto, hay varios futuros posibles y algunos son distópicos y otros son utópicos, ya lo he dicho, pero que esto no ceja para que cada una de nuestras prácticas sea una práctica justamente en defensa de la vida, en defensa de la subjetividad singular de cada persona dentro del marco de un campo de ampliación de derechos y no de restricción de posibilidades. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Alicia. En este momento se escucharían los aplausos. Tenemos el inconveniente de la virtualidad. En el marco de esta misma plataforma, yo recibo los papelitos, como si fuese presencial. Recibo las preguntas en los papelitos y te las voy a ir pasando a medida que vayan llegando. Me encanta. ¿Sí? Bueno, lo primero. Preguntan, ¿cuáles crees que son las próximas disputas en el campo de salud mental? Bueno, tenemos, la primera disputa es no dejarnos llevar por falsas dualidades. Entonces, si a mí me preguntan qué es lo que yo veo, la primera disputa que tenemos es una disputa donde se intenta, justamente el autor chino que estoy leyendo se llama Zhu Hui y habla de la tecnodiversidad, ¿no? Entonces, habla de de tecnologías hegemónicas, pero que estas tecnologías hegemónicas subsumen e invisibilizan otras tecnologías. Y cuando hablo de tecnologías, no estoy hablando exclusivamente de tecnologías en el sentido de esta computadora, la plataforma que estamos usando, sino de las tecnologías blandas también, cómo son las formas de encarar las problemáticas de salud mental, ¿no? Entonces yo creo que hay una embestida por una tecnología hegemónica fuertemente centrada en una supresión de lo singular, en la atención, y una puesta en juego de una respuesta centrada en el individuo de corte biopsicomédico, o sea, estoy acuñando un término nuevo, porque no es que sea de biomédico duro, no, es de corte biopsicomédico centrado en la tecnología, tanto en la tecnología farmacológica como en la tecnología terapéutica. Y un ejemplo que voy a poner es un debate que tenemos que plantearnos hoy en día. En el Hospital Posadas se hizo el primer implante, ¿no? Se hizo el primer implante de un microchip para tratar depresión profunda, ¿no? Depresión mayor, ¿no? La pregunta que se hacen algunos con respecto a esta tecnología es, porque dice que lo que logra ese microchip en el cerebro es controlar los pensamientos negativos que acompañan la depresión mayor. La pregunta que se hacen algunos es cómo va a diferenciar el microchip los pensamientos negativos que tienen que ver con la depresión de los pensamientos negativos que tienen que ver con que lo echaron del trabajo, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntan si yo tengo que salir a levantar una bandera en contra del microchip, no sé si estoy segura, porque eventualmente he conocido personas que tienen un tipo de depresión que no es reactiva a nada, ni a medicamentos, ni a tratamiento de ninguna índole, etc. Y es un sufrimiento terrible, ¿no? Y quizás para esas personas, y en toda mi vida he conocido 3 clínicamente, o sea, y tengo una vida de trabajo, o sea que no deben ser tantas, quizás para esas personas sea necesario. El problema es cuando eso se mercantiliza. Y el problema es cuando eso políticamente se usa
como respuesta para cualquier situación de malestar. Entonces el problema no es el microchip, el problema es a quién se lo van a poner. Y cuando una empresa intente ser la fabricante de microchip, que se le ponga a toda persona que la pasa mal. Y entonces cuando yo leo las razones por las cuales se puede entrar, se puede aplicar el microchip, es un diagnóstico bastante liviano. No es un diagnóstico pesado, no es un diagnóstico de fondo, es un diagnóstico de depresión mayor. Y en ese mismo momento me produce mucha sospecha que el The Lancet publique un artículo diciendo que el 25% de la población del mundo va a quedar con depresión mayor después del COVID. No sé si estoy... Pero tenemos desafíos teóricos y no podemos decir, a ver, no podemos hacer como el inglés que vio por primera vez una jirafa, cerró los ojos y dice ese animal no existe. Está ahí, ¿está claro? Entonces, está ahí. Sí. No, perdóname, seguí, Alicia, seguí. Sí. Está ahí como está el debate que nos debemos también acerca de cómo abordar estas problemáticas que van a quedar en el post-COVID largo en algunas personas que efectivamente quedan con algunos síntomas que no tenían previamente. Porque como es un virus sistémico, también ataca el sistema nervioso. ¿Cómo vamos a acompañar eso? Entonces, no podemos decir, yo siempre he sido muy partidaria de abordar la interdisciplina, quiere decir acercarse a los campos teóricos sin una posición dogmática, sin decir sí o no de ninguna manera, ¿no? Sino, y tampoco quiere decir ecléctica, sino evaluando cuidadosamente los componentes que hay en ese campo teórico. Entonces, no soy partidaria de tirar por la borda todo lo que producen las neurociencias, sí soy partidaria de mirar con mucho cuidado la utilización político-económica de la ciencia. Yo hoy le decía a los alumnos, la categoría raza fue como un puntal de la antropología física del siglo XIX y principio del siglo XX. ¿No? Después se cayó en pedazos, pero la categoría raza fue la fundación de la antropología y se utilizó para muchísimas cosas, no buenas, por supuesto. ¿No? Sin embargo, ustedes pueden estudiar, encontrar escritos científicos sobre diferencias raciales. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado, y hoy más que nunca tener mucho cuidado, pero esto no significa plantearse, ¿cómo te puedo decir? Plantear batallas dogmáticas. No sé si respondí la pregunta. Yo creo que sí. Te mandan saludos y te felicita Diego Gaitán, te felicita Bárbara Borgioli. Yo te voy a hacer una pregunta mía. Cuando uno observa el crecimiento de enfermedades mentales o de trastornos que plantean los DSM, también podemos hablar de una hiperinflación diagnóstica. Han sido crecimientos exponenciales siempre. Y lo ato mi intervención a lo que vos nos contabas. Digamos, por ahí los sistemas terminan siendo injustos porque priva, por ejemplo, el sistema jubilatorio en las universidades, amén de cómo lo maneje cada universidad, que también puede ser injusto. No cada universidad, cada decano o decana, que también puede ser injusto, priva a muchos de tener la posibilidad de nutrirse. Una de las cosas que no dije al principio es que es muy difícil escuchar a Alicia repetir cosas. Y eso habla de la generosidad que tiene ella en términos intelectuales. Este proceso de hiperinflación y nuestra formación como psicólogos y psicólogas, ¿cómo crees vos que se pueden articular desde acciones para que podamos revisar esas prácticas, para que podamos pensar, sé que es una situación compleja en términos, se puede, digamos, de pedagogización colonial, ¿cómo podemos revisar esas prácticas y no masticar, digamos, el DSM como una Biblia para el campo sí? Mira, a mí ¿Cuál es la tarea que tiene la universidad también en ese aspecto?
La universidad, hay un texto de Boaventura de Sousa Santos, tiene varios interesantes sobre la universidad, ¿no? Es una institución en crisis, por cierto, ¿no? Desde muchos sentidos. Es una de las instituciones más antiguas de Occidente, es una de las instituciones más antiguas de Occidente, y simultáneamente eso demuestra su capacidad de transformación y su capacidad de persistencia. Pero a mí me parece que la universidad es una institución que está fuertemente desafiada en crisis, está en crisis hoy en día, en parte por la fragmentación que produce, no voy a seguir a Boaventura en lo que voy a decir, por la fragmentación en la cual construye el conocimiento. Segundo, porque se ha construido una especie de burocracia de la universidad que tiende a reproducir lo que el avance de la insignificancia es el libro de Castoriadis, ¿no? Y en algún momento muestra cómo una vez que se instituye algo, tienden a tener el principal poder dentro de ese instituido, no aquellos que quizás fundacionalmente propusieron algo transformador, etcétera, sino aquellos que mayor capacidad tienen para moverse en ese instituido, para gestionar esa burocracia, ese instituido, ¿no? Eso es muy notable. Castoriadis es notable, dice que a veces lo que está sucediendo hoy, estar hablando de Europa, dice, es que llegan al gobierno personas cuya mayor capacidad es como ascender dentro de una estructura de un partido político, no como gobernar. Y bueno, en las universidades están llenas de gente que saben cómo ascender y ocupar lugar dentro de las universidades. Y luchan por ello con objetivos o sea, yo no cuestiono las personas, lo que digo que no necesariamente transforman la universidad en un espacio de pensamiento, lo que debe ser. Lo que Boaventura propone, él dice, es en esa universidad, la universidad de la idea de universidad, la universidad de las ideas se llama el trabajo, ¿no? Y entonces, él propone, dice, la universidad de las ideas es una universidad donde eso que nosotros llamamos extensión universitaria debiera ser el tronco común de las otras actividades como investigación y enseñanza, ¿no? El problema de las universidades es que desde que la Organización Mundial de Comercio metió también la universidad dentro de los paquetes de lo transable, ¿no es cierto? Dentro del paquete de los bienes, se fue transformando también, las universidades están también mercantilizadas, y no solo mercantilizadas porque cobran aranceles, entra la lógica mercantil, como pasó con el sistema de salud inglés, que como no lo pueden privatizar, le meten internamente los internal markets, ¿no? Entonces entra la lógica mercantil dentro del funcionamiento de la universidad, pensada básicamente como un lugar que puede ser de apoyo para el sector privado o un lugar que puede ser en sí mismo productor de determinados bienes como si fuera el sector privado. Esto es un largo debate que también tiene que ver con el lugar de la ciencia, todo lo que hemos visto hoy de la articulación entre ciencia y mercado, hoy no, en este tiempo, alrededor del disparate de lo que sucedió con las vacunas. Entonces tenemos un continente sin vacunar y Europa y Estados Unidos tirando vacunas, más de las que donaron. Todo eso que hemos visto, eso que tiró por tierra esa teoría de que el mercado es el mejor distribuidor y asignador de recursos, bueno, en eso mismo llevado al terreno de la universidad y pensando cómo se tienen que formar las generaciones futuras, yo creo que son esas generaciones futuras las que tienen que empezar a revisar cómo transformar la universidad, como hicimos nosotros en el 69-70, ¿no? Básicamente hay que redemocratizar la universidad. Nosotros tenemos el honor de que la Argentina haya sido, y Córdoba además, el lugar donde se pensó la reforma universitaria, y fue un paso muy, muy importante de democratización de la universidad, pero ahora hay que redemocratizarla. Hay que volver a mecanismos realmente democráticos de funcionamiento universitario porque tiene internamente burocracias enquistadas. A mí me preocupó mucho porque hay una agrupación de la Facultad de Psicología que sacó una serie de bienvenida a los estudiantes llena de términos que son del coaching. Cómo tener una conciencia, cómo llegar a tener una conciencia absoluta, cómo ser feliz, una cosa así. Sobre todo a mí me preocupa cuando te prometen la felicidad, que eso como prometerte el paraíso en vida, qué sé yo, pero porque no está bueno, la vida no es permanentemente feliz.
La vida tiene momentos de dolor, tiene momentos de congoja, la vida tiene momentos de pérdida y además, obviamente, tiene momentos de duelo. Entre otras cosas, ¿no es cierto? En algún momento empezamos el duelo por nosotros mismos. Entonces, es una... Pero bueno, no sé si respondí Alicia. tu pregunta. ¿Sí? Sí, perfecto. Dos cosas, Alicia. Primero, estamos cerca de terminar. Te voy a leer un cordial saludo, dice una profesional que desde hace muchos años orienta mi labor a partir de sus reflexiones e investigaciones. Felicitaciones, Susana Morgado de Mendoza. Y una sanjuanina, una colega, amiga nuestra, sanjuanina, Gemma Galván, dice genia directamente. Pero como somos abusivos nosotros, los que tenemos menos recursos, sabemos agarrar las cosas y tratar de sacarle el mayor jugo a las piedras. A mí me parece que la próxima vez que nos veamos, si es que nos aceptás el convite, me parece importante que nos ayudes a pensar esto que ponía vos en el marco del cuento que te hacía ruido, ese cuento infantil, y que ver si podemos anticipar esto del estallido. Cómo nos ayudas a pensar esta idea del desfondamiento, esta idea de que lo que está pasando, pero va a ser para la próxima. Va a ser para la próxima. Yo les pido disculpas por un cierto desorden, pero el desorden es porque yo estoy en un periodo de revisión teórica y de revisión de pensamiento. Entonces, tengo en la cabeza, tengo demasiadas cosas, imagínate. Además de todo, empezó la guerra. ¿Cierto? Entonces, y debo decir que para muchos y muchas de los que vivimos en este país, que los que somos descendientes de europeos, en 2 generaciones atrás, etcétera, la frase "más se perdió en la guerra" la escuchamos de nuestras abuelas. O sea, mi abuela, yo tengo una abuela italiana que cada vez que yo perdía algo y me iba a quejar, me decía "más se perdió en la guerra". Y me callaba la boca. Yo no sabía qué guerra era, pero esa sensación de pánico, porque además, no digamos, dije, ya empezó la guerra. No, empezó una guerra que presentan como global. Hace rato que estamos en guerra. Entonces, esa conciencia pero de golpe una guerra global, a mi generación, y con esto ya me pasó de todo, o sea, esto era lo último que le podía pasar. Entonces estoy con un periodo que estoy, además de cambiando de actividades, estoy pensando, leyendo autores nuevos, como Yu Hui, por ejemplo. Me toca discutir el texto de Bifo, así que, bueno, nos vamos a seguir viendo y espero que hagamos un encuentro y lo podamos hablar más ordenadamente. Muchísimas gracias, Alicia. Maravillosa Gracias. como siempre. Chao, gracias. Hasta luego.